Hoy día seguimos en el Evangelio de Juan. Estamos llegando casi al final del capítulo 10 de Juan. Y el mensaje de hoy día vamos a trabajar desde el versículo 22 al 29, pero vamos a leer principalmente 27, 28 y 29. Así que le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Amado Dios, estamos en tu presencia. Gracias te damos porque ya ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Te pedimos que nos hables. Úsame, Dios, me dispongo en tus manos y háblame, así como a cada uno de los que estamos acá. Como sigue esta historia, Dios, nosotros somos tus ovejas y tus ovejas oyen tu voz, Señor. Permítenos hoy día escuchar tu voz a través de esta enseñanza de tu palabra, Dios. Que podamos ser edificados, fortalecidos, Señor, y afirmados en tu palabra. Que sea tu voz la que impacte nuestro corazón, Señor. Permítenos estar atentos, que no haya nada que nos distraiga, que podamos estar completamente concentrados y recibir lo que tienes preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El milagro del capítulo 9, ese encuentro se extiende hasta los versículos hasta el versículo 21. Y de allí la conversación que tiene Jesús antes de todo esto es una. Luego, de alguna forma, en algún momento posterior, sucede todo lo que vamos a leer ahora. No nos dice cuánto tiempo pasó, si fue inmediatamente después o no, pero aparentemente el tiempo avanzó, porque Juan se da el tiempo para explicarnos en qué estación del año están y qué fiesta están celebrando, de manera que podemos intuir que el tiempo avanzó. El versículo 22 dice que en esos días, en los de esta historia, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces, o tal vez para nosotros es más conocido, no sé si han escuchado la fiesta del Hanukkah o de Hanukkah. Eso es esta misma fiesta, lo que celebraban allí. Estaban celebrando esa fiesta, que hoy día se conoce más comúnmente como el Hanukkah o el Hanukkah. Esa era la fiesta que estaban celebrando en ese momento. Era invierno, dice el versículo 23. Aproximadamente esto era diciembre, allá en Jerusalén. Y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Ese pórtico de Salomón es el lugar en donde Pedro y Juan sanan al cojo de nacimiento, en el libro de Hechos. Es el mismo lugar. En esa parte del templo estaba Jesús. Jesús no estaba predicando, Jesús no estaba enseñando, Él no estaba en declaraciones polémicas, Él solo estaba en el templo caminando. Y fíjense lo que hacen los judíos. Versículo 24. Entonces los judíos lo rodearon, literalmente lo encerraron en un círculo y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? La Reina Valera dice: ¿hasta cuándo vas a tener nuestra alma como en un hilo? Esa es como la idea que dan, porque aparentemente estaban desesperados. Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús, vuelvo a repetir, Él no estaba enseñando. Por lo general sus enseñanzas eran polémicas. Siempre causaban que los líderes judíos lo trataran de matar. Pero acá no era el caso. Jesús solo estaba allí, solo caminaba, y los líderes judíos lo ven y lo rodean y lo confrontan. Ellos no buscaban la verdad, ellos querían atrapar a Jesús. Todo el Evangelio de Juan nos muestra cómo los líderes judíos constantemente quieren atrapar a Jesús, hacerlo caer. ¿Para qué? Para tener una excusa y acusarlo a Roma y que Roma lo ejecutara. Ese era el propósito de los líderes judíos. Y esta oportunidad no es distinta. Ellos nunca buscaron reconocer el mesiasgo de Jesús, porque ellos dicen: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Así como estamos desesperados, queremos saber la verdad. Si tú eres el Cristo o tú eres el Mesías, esto es griego, Cristo, en el hebreo es Mesías. Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente, como si Jesús no lo hubiera dicho, ¿sí? Hay dos problemas. Primero, Jesús ya había expresado claramente que él era no solo el Mesías, que Él era Dios hecho hombre. Lo había dicho una y otra vez. De hecho, Jesús, eso es lo que le responde más adelante. Ese es un punto. Jesús ya lo había dicho claramente. Ellos no habían creído. Ellos no lo querían aceptar. Y en segundo lugar, ellos querían hacer caer a Jesús. ¿Por qué? ¿Y cómo harían caer a Jesús con esa declaración? Porque lo que los judíos querían, o los líderes judíos mejor dicho, era que Jesús dijera: sí, yo soy el Mesías.
Eso era lo que los judíos querían. Ahora, si ustedes leen los evangelios, muy pocas veces Jesús dice: yo soy el Mesías. Y por lo general lo dice en un contexto en donde no hay judíos. Por ejemplo, a la mujer samaritana se lo dice. Pero a donde hay líderes judíos, Jesús nunca lo dice de manera textual. ¿Por qué? Porque para los judíos, el Mesías, en una interpretación equivocada, estaba mala, ellos pensaban que el Mesías era un líder político y militar que iba a ser el rey de los judíos, que iba a destruir a los romanos y que iba a posicionar a Israel como la nación más grande de todas. Que era claramente una mala interpretación del Mesías. La liberación del Mesías era una liberación espiritual, no física ni política. Por eso Jesús no hacía una declaración abierta de que él era el Mesías delante de los judíos. Y eso era lo que querían los líderes judíos. Si Jesús decía: yo soy el Mesías, iban a entender eso como una insurrección a Roma, porque era: yo soy el rey de los judíos. Y a Roma eso no le gustaba. Era un peligro para Roma. De hecho, ese es, cuando nosotros seguimos leyendo los evangelios, una de las razones por las cuales los líderes judíos se entregan a Jesús es porque Jesús se hacía llamar el rey de los judíos, como un líder que ya se desligaba del emperador romano, y algo que evidentemente no era bien visto. Pero Jesús no le responde: sí, yo lo soy. ¿Qué le dice Jesús? Fíjense lo que le responde. Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. O sea, se lo podría decir de nuevo, ¿y de qué sirve si ustedes no van a creer? Ellos no querían creer que Jesús era el Mesías, no lo aceptaban. Jesús dice: las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Jesús lo había demostrado una y otra vez, y un montón de gente creía que Jesús era el Mesías. Algunos correctamente, otros con una fe un poco equivocada, pero muchos creían que él era el Mesías, ¿sí? Aun cuando no lo entendieran completamente. Y Jesús le dice: ustedes no han querido creer. Pero Jesús nos da la razón por la cual ellos no creen. Y aquí Jesús vuelve a conectar y vuelve a ocupar esta ilustración o parábola del redil, de las ovejas, del buen pastor. Y Jesús le dice: ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Esa es la razón. Jesús a estos líderes judíos ya les puso un lugar en la parábola, en la ilustración. Ellos eran los asalariados, los falsos líderes que se aprovechaban de las ovejas, pero que en verdad no eran llamados por Dios, que no se preocupaban por las ovejas, solo buscaban un beneficio. Y cuando venía un problema o un peligro, ellos arrancaban. Ahora Jesús le dice: no solo son falsos líderes, sino que ni siquiera son ovejas del redil. Ellos no eran parte del pueblo de Dios, ¿sí? Esto no era un asunto de pruebas, era un asunto de voluntad. No era que ellos no tuvieran pruebas para no creer en Jesús o para creerlo. Era un tema de que no querían creer en Jesús. Y eso es verdad en un montón de gente. Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, Pablo dice: no existe una forma en que alguna persona diga: es imposible que Dios exista, al menos no de manera lógica. Porque Pablo dice que el eterno poder de Dios y su divinidad se han hecho claramente visibles por medio de las cosas hechas, desde el principio de la creación. De modo que nadie tiene excusa para no creer en Dios. El problema no son las faltas de pruebas, el problema es el corazón humano. Y Pablo dice: la gente, en vez de adorar a Dios, lo rechazó. Y se envaneció en sus propios racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dice Pablo. Y en vez de adorar a Dios, de darle gracias, se volvieron orgullosos y soberbios y se construyeron sus propios ídolos. O sea que no es un tema de pruebas, es un tema de voluntad. Y eso es tal cual lo que está pasando acá. Jesús dice: ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. O sea, salvando además el orgullo de los líderes judíos, su soberbia, su obstinación. Ellos no eran del rebaño de Dios. Y aquí Jesús da una característica crucial de las ovejas. Las ovejas creen en el pastor. No hay ninguna oveja que no crea. Todas las ovejas van a creer a la voz de su pastor. Y en todo lo que sigue, y lo que leíamos al principio, Jesús da un extenso detalle y descripciones de sus ovejas. Se las voy a leer. Oyen la voz del pastor. Las ovejas son conocidas por Jesús. Las ovejas siguen a Jesús. Las ovejas tienen vida eterna.
Las ovejas no perecerán jamás. Las ovejas nunca serán arrebatadas de la mano de Jesús y las ovejas nunca serán arrebatadas de la mano del Padre. Qué bonita verdad. Qué hermosas promesas para las ovejas de Dios. La pregunta es, ¿somos ovejas del Señor? ¿Somos parte de su rebaño? Este es el centro del mensaje. Somos ovejas del Señor y todas estas promesas que acabamos de leer son promesas muy hermosas, son promesas profundas y vamos, cuando lleguemos un poquito más adelante, a profundizar en ellas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Antes de avanzar hay que aclarar algo. Esta descripción es eso, es una descripción. Jesús no está dando una orden. Si yo digo, aquí Jesús nos está mandando a escuchar su voz, yo estoy equivocado. Porque Jesús no nos está diciendo que tenemos que escuchar su voz, ni que lo tenemos que seguir. Al menos no en este pasaje. Hay otros pasajes en donde sí nos dice eso. Pero esto no es una orden. Esto es una descripción. Las ovejas siguen a Jesús. Eso es una verdad. Las ovejas escuchan a Jesús. Eso es una verdad. Jesús está describiendo, ¿sí? No es lo mismo que yo le diga a mi hijo, hijo, haz esto y obedéceme, a que yo les diga a ustedes que mi hijo me obedece. Yo en una le estoy ordenando algo y en otra le estoy contando lo que él hace. Aquí Jesús nos está contando cómo son sus ovejas, ¿sí? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Se me pasó. Ahí estamos. Mis ovejas oyen mi voz. Ese oyen está en un presente activo. ¿Eso qué significa? Que es un constante, es continuo. No es que escucharon o van a escuchar o puede que escuchen, no, escuchan y lo escuchan constantemente. Esto nos dice que Dios siempre le va a hablar a sus ovejas. De una u otra manera, Dios le va a hablar a sus ovejas y que sus ovejas van a escuchar, estén donde estén, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo leímos, si los que al menos estuvieron la vez pasada, Jesús en un momento dijo, se lo voy a leer textual, en el versículo 6, Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a Israel, otras ovejas que están fuera de la nación de Israel, y eso nos incluye a nosotros, las ovejas que estaban dispersadas por el mundo, aquellos que creerían en Jesús. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. O sea, hay ovejas del Señor repartidas por todo el mundo, aun cuando muchas de ellas ni siquiera sepan que son ovejas. ¿Por qué? Aquí Jesús estaba hablando de gente que ni siquiera había escuchado de él. ¿Y Jesús cómo las llama? Ovejas. Jesús le dice, hay personas que no son ovejas, pero ¿vendrán a ser ovejas? No, son ovejas, aun cuando ellos no lo saben todavía. Son ovejas, ¿sí? Eso es importante. Pero lo que dice Jesús es que ellas van a escuchar su voz y Él las va a traer al rebaño. Serán un solo rebaño. Esto es importante porque si hay una persona que Dios quiere que crea en Él en la China, en donde el ser cristiano no es sencillo porque son perseguidos, el cristianismo legal es un cristianismo oprimido, en donde las iglesias permitidas en China, cristianas, antes de predicar el mensaje, tienen que entregar el sermón y que el Estado les diga, ok, predícalo. Porque si hay algo que esté en contra, el Estado los calla y no pueden predicarlo. Esas son las iglesias que están permitidas, están controladas por el Estado. Y el cristianismo normal en China está por debajo, es ilegal y crece a un ritmo gigante. Si hay alguien en la China que Dios quiere que crea, no importa si hay persecución, va a creer y va a ser llamado y va a escuchar la voz del Señor. Si en la India, rodeada de un montón de ídolos, de una cultura pagana, hay alguien que Dios quiere que crea, Dios lo va a llamar y él va a escuchar la voz. Si en el Islam o en otra religión hay alguien que Dios quiere que sea su oveja, Dios lo va a llamar y esa persona va a escuchar la voz del Señor, porque es su oveja y sus ovejas van a escuchar su voz y lo van a seguir. Si hay ovejas del Señor en alguna iglesia que no es correcta, en donde se enseñan falsas doctrinas, en donde hay abusos y un montón de cosas, pero ahí hay alguna oveja del Señor, el Señor la va a llamar, va a escuchar su voz y va a venir al rebaño, ¿sí? En segundo lugar, yo las conozco, dice Jesús. Ahora esto es un poco particular porque Jesús es Dios. Dios es omnipotente, lo puede hacer todo.
Y Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. ¿Eso qué significa? Que Dios conoce todo de todos. Pero aquí Jesús, ese yo los conozco o las conozco, es una característica exclusiva de las ovejas. Jesús conoce incluso a los que no son sus ovejas. Entonces ese yo los conozco es distinto. Es más que sí, yo sé quién es, sí lo ubico. No es eso. Es yo la conozco porque yo sé quién es. Porque es mi hijo, porque es mi oveja, porque me pertenece. Ese conocimiento es de posesión. Ese conocimiento es señal de que esa oveja es salva, ¿sí? Este conocer es distinto a si yo le pregunto, ¿ustedes conocen, por ejemplo, a cierto artista famoso? La mayoría de nosotros tenemos una noción. Sabemos cómo se llama, sabemos qué hace, su carrera. ¿Lo conocemos? Sí. ¿Pero ese conocimiento es personal? No. Yo no conozco a esa persona como conozco a mi hijo, como conozco a mi esposa, a un hermano o a mi familia. Ese conocimiento es distinto, porque es un conocimiento de posesión, un conocimiento en donde hay una relación. Ese es el conocimiento que Jesús se refiere acá. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 7, verso 23. Muchos me dirán en aquel día final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Jesús les declarará, jamás los conocí. Jesús no conoce a todos. Sí, ¿a qué se refiere acá? Que no los conoce como sí conoce a sus ovejas, que ellos no son de su propiedad, que ellos no son de sus ovejas, que ellos no están bajo su rebaño. A eso es lo que Jesús se refiere. Y Jesús dice, es que yo sí creo que te ubico, pero no, me olvidé de ti. No, nunca te conocí. Señor, pero en tu nombre hicimos cosas. Nunca te conocí. Eso significa que nunca, desde el principio, nunca fueron parte del rebaño. Fueron falsos creyentes. Lastimosamente, esto es verdad dentro de las iglesias, porque aquí Jesús no está hablando de gente que está fuera de iglesias. Aquí Jesús está hablando dentro, de gente que profesaba una fe, de gente que se hacía llamar cristianos. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Señor, Señor, dijeron. Eso habla de cercanía, de cariño. Y Jesús le dice, ustedes nunca fueron del rebaño. Tal vez caminaron 40 años en la iglesia. Tal vez creyeron, tal vez estudiaron, incluso hicieron cosas, pero nunca fueron verdaderos creyentes. Su fe no era genuina, ¿sí? El conocimiento de Dios, cuando Dios dice que nos conoce, es salvífico. Significa que Dios nos ha salvado. Que es una de las cosas que dijo Pablo, por ejemplo. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Hay un salmo que dice, mi embrión, o Jeremías también lo escribe de una forma, mi embrión vieron tus ojos. Antes de que yo naciera, toda mi vida ya estaba en tu mano. Yo era conocido por ti. Que Dios nos conozca de manera personal, como sus hijos, como su rebaño, es algo que debería conmovernos por completo. Porque no es así como, no, sí, yo te ubico. Pero cuando nos enteramos de que cierta persona que sí tenemos una noción, hizo algo malo, nos sorprende gigantescamente. Jesús nos conoce de una manera tan profunda que nunca se va a sorprender por algo malo que hagamos. Nunca Dios va a decir de nosotros, jamás lo esperé de ti, me defraudas. Jamás Dios va a decir eso, porque Él nos conoce. Y nos conoce de una manera que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Yo puedo decirle al Señor, Señor, jamás voy a fallarte. Y Dios nos mira, tal vez con mucha compasión, seguramente con mucha compasión, y dice, ¿sabes qué? Sí lo vas a hacer. Y no una ni dos, muchas. Y aún así, eres mi oveja. Aún así, eres mío. Aún así te amo. Lo leíamos en el devocional. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Nada. Amén. Hay una historia a quien es atribuida la frase, es un poco compleja, pero si bien es crudo, grafica una verdad. En el siglo XII, a principios del siglo XIII, hubo una cruzada contra los cátaros en Francia, y en esa región, en donde iba a suceder, se iba a ejecutar una inquisición allá, porque la Iglesia Católica declaró como herejía a los cátaros. Pero el problema era que en la región vivían cátaros, herejes, considerados por la Iglesia Católica, y cristianos. Entonces, cuando van a ejecutar su juicio, su sentencia,
Arnoldo Amalric se conoce, es el personaje. Le preguntaron, oye, pero ¿cómo sabemos quién es quién? Si aquí viven cristianos y viven cátaros. Y él dijo, mátenlo a todos. El Señor sabrá reconocer a los suyos. ¿Sí? Brutal. Los terminaron matando a todos. Hubo una masacre allí. ¿Sí? Pero fuera de lo brutal de la declaración, lo que dijo este personaje o lo haya dicho otro, es una realidad. El Señor conoce a los suyos. La Biblia nos dice que en el momento final Dios va a separar a las ovejas de las cabras, a su pueblo de los que no eran su pueblo. Estuvieron mezclados, ¿sí? Pero no todos son parte del pueblo, aún si están dentro de la iglesia. Dios conoce a los suyos. Fíjense lo que dice Timoteo, capítulo 2, verso 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello o esta declaración. Él, el Señor, conoce a los suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Dios conoce a sus hijos, conoce a sus ovejas. Amén. Versículo este era lo que leíamos al principio, junto con el anterior. No solo escuchan su voz, no solo son conocidas y no solo siguen. Fíjense acá. Yo les doy vida eterna, Jesús hablando, con respecto a sus ovejas, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Los versículos son profundos. Tienen riquezas y promesas profundas, pero controversiales. Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros debemos leerla con la idea o la actitud de que la palabra nos enseñe, que sea Dios el que nos hable. Muchas veces nosotros vamos a la Biblia esperando que la Biblia diga que sí a lo que nosotros creemos. Y eso está mal. Nosotros debemos ir a la Biblia y decir que sí a lo que la Biblia dice, ¿sí? Ahora, al respecto de la salvación, hay una pregunta. ¿Puede el creyente perder su salvación? Hay dos posturas grandes. Sí, el creyente puede perder su salvación y nos corresponde a nosotros perseverar. Y hay otra postura que dice que no, que el creyente no pierde su salvación porque el Señor es el que nos guarda hasta el final. ¿Qué posición debemos tomar? Lo que la Biblia diga. Ni nada más, ni nada menos. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a dejar que la Biblia hable y de hacerle preguntas al texto, ¿sí? ¿Cuándo? La primera declaración. Yo les doy vida eterna. ¿Cuánto dura la vida eterna? Siempre. O sea, ¿se puede acabar mi vida eterna? No, esa es la gracia de vida eterna. Si Jesús hubiese dicho, estas son mis ovejas y yo les voy a dar vida momentánea mientras ellas permanezcan, mientras ellos sean fieles, Jesús los hubiese dicho, ¿verdad? Pero Jesús dice vida eterna, y la vida eterna es eterna, ¿sí? Jamás perecerán. ¿Cuándo va a perecer el creyente? Jamás, lo dice textual. Jamás va a perecer el creyente. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano de Jesús? Nadie. Ahora, tal vez alguien diga, sí, pero yo solito me puedo salir, que era algo que también hace un tiempo creía. Pero ese nadie también me incluye a mí mismo, incluye a todos. Nadie me puede arrebatar de la mano de Dios, de Jesús. Y para todavía ser más enfático, Jesús dice, mi Padre que es mayor que todos, incluyéndome a mí mismo, nadie la puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Que estamos seguros en Cristo. Nuestra vida está segura en Él. A esta verdad se le llama la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Si Dios me dio vida eterna, si Él me dice que jamás pereceré, y si Él me dice que nadie me va a arrebatar de la mano del Padre, ¿qué debería sentir yo? Seguridad. Eso es lo que Jesús quiere darme. Si se imaginan que, bueno, los que están casados piensen en ese momento en cuando se casaron, están delante allí de, ya sea o de un pastor o de un juez que haya servido en la ceremonia, y están leyendo los votos, y las mujeres leen su voto de promesa completa, pero cuando el hombre va a leer el voto, el hombre dice, prometo amarte siempre y cuando tú me respetes, siempre y cuando tú me ayudes, siempre y cuando tú me cuides. Yo prometo estar contigo siempre y cuando
tú seas buena, siempre y cuando tú hagas esto. ¿No sonaría extraño ese voto? El voto de amor, ¿no es un voto de completa entrega? ¿Qué seguridad me daría a mí escuchar de mi pareja esos votos? ¿No se supone que el amor es para siempre? ¿Hasta que la muerte nos separe? ¿Qué seguridad me da a mí ese amor? No mucho. O sea, y muy probablemente si alguna pareja llega a suceder eso, probablemente el matrimonio se cancele o ahí mismo o dure muy poco. ¿Se imaginan a Dios diciéndonos, nada los va a poder separar del amor, pero si ustedes se portan bien? Nada los va a separar de amor, pero si ustedes son fieles. ¿Eso fue lo que leímos en el devocional? No, nada los va a separar de mi amor. Lo que Dios nos quiere entregar es seguridad. Ahora, nunca podemos afirmar una verdad en base a un solo pasaje. Tenemos que ver si acaso esta verdad lo dice el resto de las escrituras, ¿sí? Los que llevamos más de 1 año y medio con esta serie de Juan, recién vamos en el capítulo 10, y los que no lo han visto, en el canal de YouTube está la serie completa. Esta verdad no suena extraña en el Evangelio de Juan. Esta verdad es repetida en el Evangelio de Juan. Fíjense, Juan 3:16. Sigamos haciéndole preguntas al texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿El que cree se perderá? No, porque el que cree tendrá vida eterna. Juan 5:13. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿El que cree será condenado? Nunca serán condenados. Juan 6:39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Si la voluntad de Dios es que Jesús no pierda ninguna de sus ovejas, ¿la voluntad de Dios se cumplirá o no? Se va a cumplir. Entonces, ¿Jesús va a perder alguna de sus ovejas? ¿Se imaginan a Jesús llegando al cielo y dice, mira, hice lo que pude? Algunas se escaparon, algunas fueron rebeldes, pero acá hay un poquitas. Eso fue todo lo que alcancé a hacer. No es mi culpa. ¿Es eso lo que dice Jesús? No. Jesús dice, ninguna se perderá. Ninguna. Ahora, no solo Juan dice esto. Fíjense lo que sigue diciendo Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué condenación tiene el que está en Cristo Jesús? Ninguna. No hay condenación. Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó, y ellos escucharon su voz. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese glorificó está hablando de una salvación completa y final. ¿Hay alguien de los llamados que no se ha glorificado? No. A los que llamó, justificó y glorificó. Y fíjense, Efesios capítulo 1, versículo 3 y 14, que lo estudiábamos con mi esposa. Ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Hay alguna promesa que Dios no cumpla? No. ¿Y cuál es su promesa? Salvación. Cuando aquí Pablo escribe, el Espíritu es la garantía, en la Reina Valera dice las arras. Esa palabra es un término legal. Cuando yo compro una casa, yo doy una garantía de que yo voy a pagar esa casa. Y ese es el término legal que Pablo está dando acá. Una garantía que me obliga a cumplir lo que yo prometí. Y si no lo cumplo, de alguna manera tengo que pagar igual. ¿Dios va a cumplir su promesa? Sí. Y la garantía es que nos dio al Espíritu Santo. Amén. Y por último, Judas. Digo por último no porque sean los únicos, sino porque evidentemente no podemos estar aquí todo el día leyendo versículos. Judas 1:24. Es Judas. Primera de Juan. 4:18.
en esa clase de amor, en la clase de amor que Dios nos da, dice Juan, no hay temor. Porque el perfecto temor, ¿qué hace? El perfecto amor expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por miedo al castigo. Y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Cuántos han vivido con temor a la condenación? ¿Cuántos nos hemos ido a acostar pensando que por nuestros pecados Dios nos va a olvidar? Que Dios, si hoy día Cristo viene, yo no me voy con Él. ¿Cuántos han dormido con ese miedo? ¿Qué seguridad hay en ese miedo? ¿Qué amor hay en ese miedo? Juan lo dice. Ninguno. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y no cualquier temor, dice Juan, es justamente el temor a la condenación. Porque si yo tengo miedo de que cuando Dios me dio amor, aún así Dios me deseche, Juan está diciendo, es que en verdad no he experimentado el verdadero amor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor a la condenación. ¿Por qué? Por lo que vimos. Porque Dios nos da seguridad. Ahora, esto significa que si yo creo en Jesús, ¿soy salvo y puedo hacer lo que se me venga en gana? No. ¿Qué decía Romanos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero leerles un segundo. Todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas. O sea, Dios nos va a guardar hasta el final. ¿Sí? Pero solo los que perseveren hasta el fin son los que verdaderamente han nacido de nuevo. Si una persona hizo una profesión de fe y él dijo, no, yo creo en Cristo, y podemos lastimosamente recordar a muchos que servían, que cantaban, que predicaban, y hoy día uno los ve y ni por debajo de las uñas hay cristianismo en ellos, no hay nada, se fueron completamente, no creen, y muchos de ellos incluso rechazan a Dios. Las Escrituras dicen, es que ellos nunca fueron de nosotros. La Biblia dice que es necesario que entre medio del pueblo verdadero haya pueblo falso. En un momento las Escrituras respecto a ese grupo dice, ellos salieron de nosotros, para demostrar que no todos son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido junto con nosotros, porque el rebaño sigue al pastor, el rebaño escucha la voz. Ahora, la oveja se puede perder en el camino, se puede desviar, se puede equivocar, se puede caer al lodo, sí, pero Dios la va a llamar y traer de vuelta. Lo va a hacer porque son sus ovejas y es su promesa. Amén. ¿Se le puede perder una oveja al Señor? No. Jesús orando al Padre, Juan 17:12, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto, en este caso, era Judas, el otro que se perdió. ¿Sí? Estamos seguros en las manos de Cristo. No debiese haber en nosotros temor a la condenación. No si hemos confesado al Señor como nuestro Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Esa es la condenación. Ahora, ¿cómo deberíamos responder a esta gloriosa verdad? Con gratitud. El Señor nos ama con un amor que ni siquiera podemos dimensionar. Un amor que no juzga, un amor que no condena, un amor en el cual, como lo decíamos, no hay condenación en ese amor, un amor que no produce temor, un amor que produce seguridad. Podemos dormir en paz. Lo decimos, bueno, no sé quién lo dice, pero es común que siempre, o por lo general, más referente a los niños, antes de dormir se repite el salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué dormimos confiados? Si no es por esta verdad. Porque aunque la muerte nos toque en la noche, nuestra vida le pertenece al Señor.
Por eso podemos dormir confiados, porque Él nos tiene en su mano. No es mira, tú te portaste mal hoy día, así que nos vemos. De ti paso de largo. ¿Cómo yo podría orar al Señor y decir, solo tú me haces vivir confiado y al mismo tiempo tener temor de que el Dios que me ama me vaya a condenar? Ojo, Jesús ha estado hablando y todos estos pasajes son para sus hijos, son para sus ovejas, ¿sí? Estas promesas son para sus ovejas. ¿Les parece, si ya para ir terminando, leemos el primer pasaje, lo que leímos en el versículo principal, pero en primera persona? Y lo leemos juntos, para nosotros, como si fuese para nosotros. Leámoslo, es el mismo, pero parafaseado en primera persona. Leámoslo todos juntos y léalo si ha confesado al Señor como su Salvador, si ha creído en Cristo con todo su corazón, como aquel que pagó en la cruz por sus pecados. Esta oración y esta verdad son para ustedes. Leámosla juntos. Soy una oveja del Señor y oigo su voz. Él me conoce y yo lo sigo. Él me da vida eterna y no pereceré jamás. Y nadie me arrebatará de su mano. El Padre que me llevó a Él es mayor que todos y nadie me arrebatará de su mano. Qué gloriosa verdad. Ahora, ¿qué pasa si no sentimos la seguridad de la salvación? Al respecto hay dos salvedades. Uno, si somos creyentes o si no somos creyentes. Si no somos creyentes, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús con todo nuestro corazón y seguirlo. Y si somos creyentes, también, exactamente lo mismo. Porque no sentir seguridad de mi salvación es decirle al Señor, yo no sé cuánto me amas. Cuando Él me ha dicho a gritos todo lo que me ama. Yo no sé cuánto seas capaz de perdonarme. Cuando Él me ha dicho a gritos todo lo que ha hecho por mí. No sentir seguridad de mi salvación es no creer que Él es suficientemente grande y poderoso. Esa es la menos de las consecuencias, porque además no creer en la seguridad de la salvación es creer que la seguridad de la salvación, ¿de quién depende? De mí. Y eso bíblicamente no es así, porque la salvación, ¿de quién depende? De Dios. ¿Es un regalo o es por obras? Es un regalo, no es por obras. Es por gracia, por medio de la fe. No por mi perseverancia, no por mi constancia, no, ni siquiera es por mi fe. Porque yo no soy salvo por fe. ¿Qué dice Efesios? Somos salvos por gracia, no por fe. La fe es el medio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. De manera que descansamos en el amor que Dios nos ha dado, que es un amor que no merecemos, pero que Él ha decidido derramar sobre nosotros. Amén. Dios nos llamó, nos escogió como sus hijos y deberíamos sentirnos privilegiados, seguros en su mano. Amén. Vamos a orar.